Amado Señor, una vez más nos presentamos ante ti para pedir tu ayuda, Señor, en este momento de la predicación. Úsame, Señor, para que sea exponiendo fielmente tu palabra. Seas tú abriendo nuestra mente, nuestro ser, Señor, para poder comprender las maravillas de tu ley, a fin de que la podamos retener y guardar y la podamos poner por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la predicación lo he sacado de las dos primeras palabras del versículo 13 y 14. ¿Cuáles son esas dos primeras palabras que utiliza Reina Valera? ¿Cuál? La primera, retén, del versículo 13, y del versículo 14, guarda. Entonces, ¿cómo se llama la predicación? Retén y guarda las sanas palabras de Dios. Retén y guarda las sanas palabras de Dios. Y esa es toda la predicación. Retén y guarda las sanas palabras de Dios. Lo interesante es que hemos venido hablando una y otra vez en todo este capítulo de cómo el apóstol Pablo ve a su hijo Timoteo como su hijo amado, y como su hijo amado sabe del don de Dios que hay en él, ¿cierto? Y sabe que ese don de Dios que está en él no lo está usando al 100% como lo debería usar. ¿Por qué razón? Ya lo hemos visto, por la circunstancia que estaba pasando en ese momento de la historia. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, no tienes espíritu de cobardía, no sea cobarde, sino que todo el tiempo que haga, hable del Señor, ¿cierto? No te avergüences del Evangelio, que fue lo que terminamos de ver hace 8 días. Lo interesante es que hoy, después de que le dice no te avergüences del Evangelio, viene con una orden directa a Timoteo. ¿Y cuál es? Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras. Pablo ordena a Timoteo que retenga la doctrina que había aprendido. Timoteo tenía una labor muy específica, y esta labor era que tenía que retener toda la enseñanza o toda la doctrina que él le había instruido o que su padre espiritual le había enseñado. Día tras día, año tras año, que estuvo con él, que le estuvo enseñando, que estuvo evangelizando, este apoyo, Timoteo que tenía que retener estas palabras. No tenía excusa alguna de Timoteo para no dar una buena defensa, sino que le dice Pablo: si tiene excusa alguna, retenga las sanas palabras o retenga la doctrina que de mí has oído. Y lo interesante es que no está hablando solo en cuanto a la sustancia de la doctrina. Ah, sí, una vez salvo, siempre salvo. O, ay, sí, ¿qué otra doctrina? La soberanía de Dios, Dios es soberano. O, ay, sí, la depravación total, todos los hombres somos pecadores. Sí, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Lo puedes profundizar? Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no solamente la sustancia o por encimita, sino que tú debes que saber a profundidad. Y es lo que la expresión que utiliza Pablo es esa. Timoteo, sepa a profundidad la doctrina que has aprendido de mí. Y es algo que aquí en La Puerta Estrecha nos enfocamos mucho: enseñar las sanas palabras. Como siervos del Señor, pues ¿qué tenemos que tener? Esa doctrina, ¿en dónde? En nosotros, claro. Y no quedarnos solo con la parte superficial, sino que debemos que tener todo el compendio o toda la doctrina en nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de que si alguno demanda respuesta, la podamos dar. Y que sea esa misma palabra la que dé ánimo en el momento de la tribulación o angustia. Por eso, después de exhortarlo, de no avergonzarse del Evangelio,
viene esta orden de Pablo: retenga las sanas palabras. Retenga las sanas palabras. Pablo sabía cuán dispuestos están los hombres de apartarse o desviarse de la sana doctrina. Pablo lo sabía. Pablo sabía cuán dispuesto está una persona de olvidarse muy rápidamente de las sanas palabras de Dios. Y ya lo he vivido en la misma iglesia de Éfeso. Cuando empezamos a ver 1 Timoteo capítulo 1, vemos que hay demanda del apóstol Pablo de aquellos que se han apartado de las sanas palabras. Si recordamos un poco, en Gálatas también dice el apóstol Pablo: tan rápido se olvidaron de las enseñanzas que yo les dije y prestaron oídos a mentiras, a engañadores. O sea, Pablo sabe que el corazón del hombre está presto, ¿para qué? Para apartarse de la verdad. Por esa razón le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, tú estés presto a retener esa sana doctrina. Iglesia, ¿estamos prestos a retener las sanas palabras del Señor? ¿O estamos prestos a retener cualquier cosa, pero del Señor nada? Y es bien interesante, porque el mundo todo el tiempo está poniéndonos a prueba. Todo el tiempo está poniéndonos a prueba. ¿Y cuál es la respuesta que le estamos dando? ¿Ser esos siervos fieles de su palabra? ¿O sencillamente ser esos siervos que decimos yo creo, pero ¿en qué creen? ¿Cuál es el argumento que está presentando? Pablo aquí está cuestionando la mente, cuestionando el ser de Timoteo, diciéndole: mire Timoteo, no se olvide. Acordémonos que en la primera carta le dice todo el tiempo: retén, retén, guarda, 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 memorice. Y aquí que le sigue diciendo: reténgala, reténgala. Porque solo reteniéndola tu corazón va a estar en las manos del Señor. Timoteo no tenía argumento para apartarse, porque había tenido una buena enseñanza. Pero ¿qué le dice Pablo? Timoteo, no te quedes solamente con la enseñanza, reténgala en tu corazón, memorícela, guárdala dentro de sí. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin para ponerla en práctica? ¿Cuál es el fin de guardarla? Pues sencillamente sigue el pasaje: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La fe es bien interesante porque Pablo sencillamente le está diciendo: mira, Timoteo, reténgala ¿en qué? En la fe. ¿Y qué es la fe? Sí, eso mismo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, Hebreos 11:1. Entonces, en palabras sencillas, podemos decir que la fe es la confianza ¿en quién? En la palabra de Dios. Entonces, por eso le dice: reténgala ¿en qué? En la fe. O sea, que tu confianza esté puesta ¿en qué? En la palabra de Dios. Que tu confianza esté puesta en esas palabras que tú estás guardando, Timoteo. ¿Para qué? Y ahí sí viene el para qué: en la fe y amor, para que esas palabras que tú estás guardando y estás colocando tu confianza en ella, la enseñe a los demás. Ese es el amor. La enseñe a los demás. Nosotros debemos que dar enseñanza sana. Lo que decía mi padre hace un momento, interesante. Muchas veces nos quedamos listos, Dios lo escucha a usted más que a mí. Pero si nosotros tenemos un conocimiento sano, ¿qué tenemos que enseñar?
La palabra de Dios, ese conocimiento. Y ahí es donde estamos poniendo en práctica, ¿qué? Ese amor, esa bondad, esa misericordia a la que hemos sido llamados para enseñar. No solamente le dice reténgala, no solamente le dice ponga su confianza en esas palabras que está reteniendo, sino que también le está diciendo que enséñelas. Enseñe la verdad. ¿A quiénes? ¿A los de la iglesia solamente? A todos. A todos. Y vayamos un momento a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 14 y 15. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Voy a leer mi versión, las otras versiones me ayudan, por favor. 4, 14 y 15. Reina Valera dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí es interesante, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, retén, ¿cierto? Y estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Bien, retén. ¿Cuál es el propósito de retener? Pues sencillamente de que no venga otro charlatán y enseñe otra doctrina diferente y sea llevado por ese viento de doctrina. Porque Pablo sabía que el corazón del hombre está dispuesto todo el tiempo a desviarse ¿de qué? De la verdad de Dios. Por eso le dice retén, para que no escuches otra doctrina y te vayas tras ellos. Bien, ahora el versículo 15. Sino, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí viene lo siguiente, lo que estamos hablando. No solamente retén la sana doctrina para que no sea llevado por cualquier viento de doctrina, sino que reténgala en fe y en ¿qué? En amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, esta verdad que tú has escuchado, Timoteo, esta misma verdad que tú estás reteniendo, Timoteo, te está diciendo a ti que vayas y también comparte esta verdad. ¿Siguiéndola en qué? En amor. Y sigue, crezcamos en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Se quedó callado? Inició predicando, vivió predicando, murió predicando y resucitó ¿a qué? A predicar. Por eso el ejemplo lo coloca ahí siempre en Cristo. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No hay excusa, Timoteo. ¿Qué tanto estamos reteniendo las sanas palabras? ¿Estamos creciendo en estas sanas palabras? ¿Nuestro conocimiento está incrementando en las sanas palabras? Para que cuando tengamos la oportunidad podamos compartir estas sanas palabras. Y a la medida que va incrementando ese conocimiento, nuestra fe se va afianzando en estas sanas palabras. Es que esa orden fue para Timoteo, ¿no? Esa orden es para toda la iglesia. Claro, el inmediato es Timoteo, pero acordémonos que la carta se leía ¿para quién? Para toda la iglesia. Es una orden para toda la iglesia. De esta manera, reteniendo la palabra en fe y en amor, pues sencillamente lo que está demostrando Timoteo es que es un siervo fiel. Un siervo fiel al Señor, un siervo fiel a su maestro, en este caso el apóstol Pablo, y que su confianza estaría puesta únicamente ¿en quién? En Dios, en su Redentor. Pablo aquí lo que le está dando a Timoteo es otro argumento más, o otra enseñanza más, para el cual debe que poner su confianza y depender únicamente en uno solo, que es ¿quién? El Señor, su Redentor. Él tendría que guardar todo el sistema de la sana doctrina para que en ese momento y cuando tuviera la oportunidad enseñara ¿qué? Toda la sana doctrina.
Timoteo no podía valerse de sí mismo ni de sus propios conocimientos, sino que todo el tiempo tenía que valerse ¿de qué? De la palabra de Dios. Todo el tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces nos valemos ¿de qué? ¿De la palabra de Dios o de nuestro conocimiento? Ahí está el error. Nuestra vida y todo el tiempo nuestra vida debe que depender de este conocimiento, de esta sana doctrina, de la palabra de Dios, que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, todo sea regido ¿por qué? Por esta sana doctrina. Es lo que está enseñando la palabra. Y de esta manera, pues sencillamente mostramos ser discípulos o siervos fieles al Señor. No hay otra forma. Es que yo soy fiel porque vengo a la iglesia. ¿Cómo está tu vida con Cristo? ¿Cómo está ese incremento de conocimiento de Cristo en ti? ¿Compartes la verdad de Cristo? ¿O deja que el mundo te comparta a ti? ¿Cómo estás? ¿Puedes dar buena defensa del Evangelio? ¿O sencillamente te dejan mudo? No es que yo creo en Dios, sí, los demonios también creen y tiemblan delante de la presencia del Señor. Dice Isaías que nosotros debemos que temblar delante de la palabra de Dios. ¿Lo hacemos? ¿O cómo es nuestro proceder? Pero, listo, retener la palabra de Dios. Bien. Vamos ahorita con el versículo 14. Guarda el buen depósito. O sea, ya nos manda a retener, nos manda a guardar. Esta exhortación es más extensa que la anterior, porque Pablo ahora exhorta a Timoteo a considerar todo lo que Dios le ha dado. Todo es todo. O sea, Timoteo ahora no tenía excusa de guardar solamente las palabras del apóstol Pablo, o las enseñanzas del apóstol Pablo, sino que tenía que guardar todo el mensaje de Dios. ¿Lo hacemos? Esta predicación es mucho para reflexionar a uno mismo. ¿Estamos guardando todo el mensaje de Dios? Pero es muy difícil, claro que es difícil. Y Pablo lo reconoce que es difícil. Le dice Pablo a Timoteo, es que tú no lo puedes hacer por tu propia fuerza, Timoteo. No lo vas a hacer. Por eso dice, guarda el buen depósito, ¿por quién? Que mora en nosotros. Y ahí está todo, y se centra todo. Por el Espíritu Santo. O como si dijera, Timoteo, te estoy pidiendo algo imposible para ti. Pero como es imposible para ti, no es imposible para Dios. Y es que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, Él es el que va a obrar en ti. Pablo no le descarga toda la responsabilidad a Timoteo. No le dice a Timoteo, es que tú tienes que hacerlo por tus fuerzas. No. Pablo de una vez le dice a Timoteo, tú tienes que retener, que guardar todo el mensaje de Dios. Pero ten presente que si lo haces es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y Él es el que te da las fuerzas y la capacidad para hacerlo, no tú, Timoteo. Entonces, si en algo nos queríamos gloriar, gloriémonos en que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y el que nos da la capacidad de retener y guardar la palabra de Dios. No podemos gloriarnos en nada más. Pero si tampoco estamos reteniendo y guardando la palabra de Dios, esto quiere decir que ¿está morando el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Para reflexionar, ¿no?
Porque nosotros somos muy expertos en decir, yo soy hijo del Dios viviente. Ok, listo, amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero la pregunta es, yo no le pregunto a las personas, ¿tú eres hijo de Dios? No me gusta hacer esa pregunta. Me gusta es, ¿tú guardas su palabra? Porque si uno le pregunta, ¿tú eres hijo de Dios? Todo el mundo dice que sí. ¿Estás guardando su palabra? Porque es que el Espíritu de Dios que mora en nosotros no nos va a llevar a nadie más ni a ningún otro lugar, sino solamente a quién, a Cristo, su palabra. Ya. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira, Timoteo, tú tienes que retener, tienes que guardar, pero tú lo haces es por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Entonces, si en tu vida, en tu diario vivir, te preocupas por guardar mucha información de lo que sea, pero no de guardar la palabra de Dios, no de sacar tiempo de escudriñar su palabra, de guardar estas sanas palabras, de guardar la sana doctrina, algo está pasando. Y es ahí donde nos debemos preguntar, ¿el Espíritu de Dios está morando en nosotros? O sencillamente, como predicaba Daniel el jueves, somos oidores olvidadizos. Que nos miramos frente a un espejo, miramos nuestro retrato y cuando nos apartamos, se nos olvidamos. Venimos a la iglesia, escuchamos la predicación, muy buena, el expositor lo hizo muy fácil, o puede ser que uno diga, no, ese Felipe no, mejor dicho, no le entiendo, pero nos enfrentamos contra un espejo que es la palabra de Dios, porque aquí no venimos por el expositor, sino por la palabra de Dios. Nos enfrentamos en el espejo de la palabra de Dios y nos vemos, pero termina la reunión y sencillamente giramos nuestra cabeza y nos olvidamos de todo. Si pasa eso, y en toda la semana no volvemos a acordarnos del Señor, o bueno, lo hacemos cuando tengamos alguna necesidad y es ahí donde oramos, pero oramos sin tener conocimiento porque no estamos guardando, entonces algo está pasando, iglesia. Yo no guardo la palabra es porque yo pueda, no, es porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Iglesia, nosotros no retenemos y guardamos las sanas palabras por nuestra voluntad. No, olvídense, eso no pasa. No pasa, porque la voluntad del ser humano siempre está en contra de la palabra de Dios, siempre está aparte de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, guarda el buen depósito, guarda esta verdad de toda la palabra de Dios. Este es otro de los nombres, el depósito de Dios. Guarda todo este depósito de Dios, guárdalo, Timoteo, pero ten presente que lo guardan no por tus fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Para analizar nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Aquí podemos mirar o concluir algo bien importante en este versículo 14. Y es que nosotros no debemos que juzgar la fortaleza de los hombres en el sentido de guardar los mandamientos del Señor. Uy, pero es que qué hombre tan fuerte. Mire cómo lo guarda. Mire cómo memoriza. No, pero miren, mi amor, no se sabe ni siquiera San Juan 3:16. No, muy débil. No depende de la fortaleza del ser humano. Por eso no podemos juzgar la fortaleza del ser humano. Si no hay ese amor a la palabra, pues sencillamente es porque el Espíritu Santo de Dios no mora en esa persona. Digo, para los que no están viendo por el video, se sabe San Juan 3:16, es un ejemplo. Entonces, Pablo
lo que está diciéndole a Timoteo: Timoteo, las palabras del Señor es guardada en nosotros, es guardada en nuestro corazón, es por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Hay un pasaje que a mí personalmente me encanta mucho, que es Jeremías 9, 26 y 27, que dice que si alguno tiene que alabarse de algo, alábese de esto, ¿cierto? De conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio sobre la tierra, porque estas cosas quiero, dice yo Jehová. Bueno, el 26 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar. Así se dice completo el pasaje. Lo interesante es que se nota como si fuera obra nuestra el retener, el conocerlo, el memorizarlo. Pero si vemos a la luz de toda la palabra, y más ahorita que nos enfocamos aquí en esa parte de Timoteo, nos damos cuenta que es que ni siquiera eso es nuestro. Es por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso, iglesia, nuestra vida todo el tiempo debe estar examinándose a la luz de la misma palabra. No podemos dejar nada a nuestra propia voluntad. No la podemos dejar. No podemos dejar nada a nuestro propio conocimiento. Porque si dejamos algo a nuestro propio conocimiento o a nuestra propia voluntad, nos engañamos a nosotros mismos. Y podemos estar convencidos que por ese camino que estamos siguiendo vamos bien. Mas al final será camino de muerte. Y es algo que nos está mostrando aquí Pablo hacia Timoteo. Si tu vida no está siendo examinada a la luz de la Escritura, si tu vida no está andando conforme a las Escrituras, si en tu vida hay más valor cualquier otra cosa que en la Escritura, si en tu vida y en mi vida nos afanamos por guardar todo menos la palabra del Señor, pues es muy fácil, iglesia, no nos engañemos más. El Espíritu Santo de Dios entonces no está morando en nuestras vidas. No nos engañemos. Le digo algo: Dios no puede ser burlado. Y a Dios no se le engaña. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso también segará. Del versículo 13 y 14 es una confrontación que Pablo le hace a Timoteo. Una ordenanza, pero al mismo tiempo una confrontación de que, ¿cómo estás viviendo, Timoteo? ¿Estás reteniendo? Y si lo hace, es por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Si no lo haces, el Espíritu Santo de Dios no está morando en ti. Es esa ordenanza, pero al mismo tiempo esa confrontación bien interesante que Pablo le está haciendo a Timoteo. Y no solamente a Timoteo, sino a toda la iglesia en general. A toda la iglesia. Ahora, del versículo 15 al versículo 18, vamos a ver algo bien interesante, y esto es dos ejemplos muy claros de uno que se aparta, aunque ha escuchado, y del otro que es siervo fiel. Veamos 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Nombres hermosos para los que vayan a tener hijos y vamos a tener hijos. Aquí unos nombres lindos da la Escritura. Figelo y Hermógenes, pero estos nombres nunca se lo vayan a poner. ¿Los significados de ellos? No sé. ¿Por qué no sé? Porque solamente aparece aquí. No se lo vayan a poner por lo siguiente. No es por el significado, porque no me sé el significado, sino por su acción. ¿Cuál fue la acción? Aquí Pablo, ya el versículo 15, le hace una declaración a Timoteo, pero una declaración que él ya conoce. ¿Y cuál es? Ya sabes esto,
que me abandonaron, ¿quiénes? Todos. Todos los que estaban en Asia. Todos sus siervos. Lo interesante es que aquí algunos teólogos dicen que Pablo está haciendo una hipérbole, una exageración, porque pues solamente menciona a dos. Otros dicen que aquí lo que Pablo está diciendo es que todos literalmente lo abandonaron, y estos dos que menciona son líderes. Y pues me quedo más con la segunda opción. ¿Por qué? Porque Pablo no es de los escritores, o el apóstol Pablo no es de aquellos que exageran. Él es muy conciso en sus declaraciones. Y aquí estos dos personajes no lo van a encontrar en ningún otro pasaje de la Biblia. Solamente aquí. Y ellos dos son tomados como ejemplo de aquellos que abandonan. Y de aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios, aquellas personas que pueden estar en el liderazgo de la palabra en la iglesia como tal, porque si Pablo lo menciona como líderes de la iglesia, son cercanos de Pablo porque le duele a Pablo que lo haya abandonado, quiere decir que fueron cercanos a Pablo, pero que al final, ¿qué pasaba? ¿El Espíritu del Santo de Dios moraba en ellos? No. ¿Por qué estamos tan seguros que no moraba en ellos? Porque no retuvieron, no guardaron. Por tal razón, ellos abandonan a su apóstol o a su maestro, Pablo. La iglesia de Asia conocía muy bien estas dos personas. Las conocían muy bien. Pero bajo la presión de las circunstancias, bajo la presión de que Pablo lo volvieron a coger y ya está encarcelado y viene la persecución, bajo esa presión, ¿qué hicieron estas personas? Adiós, esto no es conmigo. Si te vi no me acuerdo. Y eso pasa mucho también en las congregaciones. Mucho. Llega la presión, la dificultad, la angustia, ¿no? Pues yo estaba mejor antes. Puede ser que muestre una vida de religiosidad buena. Puede ser que se vea comprometido. Puede ser que se vea que esté guardando la palabra de Dios. Pero al final, pues se darán los resultados en el momento de la prueba. Viene la prueba y ¿qué pasa? La semilla, ¿qué pasa? Se seca, se marchita, muere. Porque su vida no estaba en el fundamento o en su vida no moraba el que le daba ese fundamento, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no le vayan a colocar estos nombres a los hijos. Porque lo que muestra es ese tipo de personas que abandonan, que ven al barco que se está hundiendo y ¿qué hacen? Abandonan. Lo interesante es que Pablo lo cogieron preso no por un delito, no por ser delincuente, sino por predicar el Evangelio. Y lo hemos estado mirando. Y aún así, por estar predicando el Evangelio, ellos no comprendieron y no que lo abandonaron. ¿Bien? Pero está otro tipo de persona. Bueno, y sigue el versículo 16. Tenga el Señor misericordia, sí, otro tipo de persona, de la casa de Onesíforo. Este es otro nombre, este sí le pueden colocar. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí acabamos de ver dos ejemplos, dos tipos de personas de siervos infieles que abandonan. Aquí vemos un ejemplo de un siervo fiel, Onesíforo. ¿Quién era Onesíforo? Onesíforo era un miembro de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 19. Acordémonos que esta carta va para la iglesia de Éfeso,
Y aquí están los saludos finales. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa ¿de quién? De Onesíforo. Entonces Onesíforo era miembro de la iglesia de Éfeso. Aparte de ser miembro de la iglesia de Éfeso, era comerciante, ¿cierto? Era comerciante y por ser comerciante le tocaba ¿qué? Estar viajando. Su viaje a Roma se enteró que el apóstol Pablo había sido encarcelado en su primer encarcelamiento. Se enteró que el apóstol Pablo había sido encarcelado. Él estuvo con el apóstol Pablo, sin importarle las consecuencias que eso le podía traer. Porque recordémonos que cuando cogían preso a alguien por predicar el evangelio, el que fuera a apoyarlo, sencillamente también era cómplice de esa vergüenza, en ese entonces, de esa vergüenza pública, y también podía quedar preso. Pero sin importarle eso, Onesíforo, ¿qué hizo? Estuvo con el apóstol Pablo. Y lo vemos, dice, me confortó. En su segundo encarcelamiento, cuando Onesíforo se entera que estamos en este momento, ¿él qué hace? Él viaja a Roma. Y nuevamente lo conforta. O sea que es uno de los siervos que ve a su maestro, ve a su pastor, ve a su apóstol en dificultad, en angustia. ¿Y qué hace? Lo apoya, es ese apoyo. Y de Onesíforos es que necesitamos las iglesias. De gente que no abandone, sino que sea de qué? De apoyo, de confort, de consuelo. Y es ahí, ese tipo de persona es la que da evidencia de que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora en ella. ¿Por qué? Porque guarda la palabra, porque retiene la palabra, la guarda en fe y en amor. Porque no solamente se está preocupando por ella misma, sino que también se preocupa por quién, por los demás. Y en este caso, pues el apóstol Pablo. Por eso Pablo le dice que el Señor tenga misericordia. Y cuando leemos que el Señor tenga misericordia, podemos mirar o inferir que Pablo quería sentía unos buenos deseos, ¿por quién? Por sus siervos, por sus discípulos, por los santos de Dios. En la vida del apóstol Pablo, él no quería sufrimiento para ellos, aunque él no les predicó el evangelio moderno del día de hoy, sino que les predicó que iba a pasar sufrimiento. Pero ¿qué le dice? El Señor tenga misericordia, el Señor te guarde, el Señor te cuide. Esos buenos deseos que se le expresa a un siervo fiel. Que sin tener Pablo cómo recompensarlo, a Pablo no le interesaba que él no tuviera. El Pablo que le dice, mire, la recompensa viene ¿de quién? Del Señor. El Señor es que te va a recompensar, Onesíforo, por tu fidelidad. Y Pablo también da testimonio de su gratitud hacia él. Versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ahí Pablo está dando testimonio de su gratitud hacia él, hacia ese siervo fiel. Lo único que quiere es que, pues el bien para él. El bien para él. Aquí, entonces, estamos viendo dos ejemplos bien claros que hay en las iglesias. Porque los hay. Están tanto los Figelos y Hermógenes, y está también los Onesíforos. Aquellos que apenas vienen las dificultades, la presión, ¿qué hacen? Huyen, sin importar nada, sino su propio bienestar. Pero están los Onesíforos, que ven la dificultad, ven la presión, pero ¿qué hacen? Permanecen, son esa ayuda. Son esa ayuda que se necesita en la iglesia. Y pues uno por quienes ora para misericordia. Exacto. Muy bien. Y Pablo le está dando un ejemplo bien claro. Por los otros dos siervos infieles, Pablo no está orando por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos.
Pablo solamente, ¿qué está haciendo? Una denuncia pública. Está diciendo, mire, estos dos me abandonaron, siendo líderes de la iglesia de Asia me abandonaron. Pero por quien ora, en realidad, es por su siervo fiel. Por su siervo fiel. Versículo 18. 17, perdón. 17 y 18. Amor, ¿los lees, por favor? Cuando vino a Roma, preguntó por todas partes hasta que me encontró. El Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Gracias. Entonces, versículo 17 nos habla un poco más de Onesíforo y nos dice qué hizo. No solamente dice, estuvo en Roma y cuando estuvo allá me buscó solícitamente. O sea, ¿con qué? Perseverancia, con angustia. Sí, con afán. En primer cancelamiento. Lo busca como con afán, como con desesperación, como que lo debo encontrar sí o sí. Eso es solícitamente. Lo debo encontrar sí o sí. Y no escatima gastos, no escatima recursos, no escatima nada, sino que pone todo al servicio de encontrar a quién, al apóstol Pablo. ¿Y qué hace? Pues lo halla. Claro. El que busca encuentra. Y lo halló. Entonces vemos que en sí es un siervo que no se avergüenza. Y Pablo le coloca este ejemplo a Timoteo para que sea de beneficio para Timoteo. Le dice, mira, Timoteo, está este siervo mío, que es Onesíforo, no lo trata como hijo amado, sino simplemente como un siervo, pero toma ese ejemplo, Timoteo. Es lo que está haciendo Pablo. Le coloca el ejemplo para que tome ese ejemplo. Le coloca el otro ejemplo para que no tome ese ejemplo. Y ahora nosotros, ¿qué ejemplos tomamos? ¿Qué ejemplo vamos a tomar de ahora en adelante? ¿El de Onesíforo? ¿O el de Hermógenes y Figelo? Analicemos. El versículo 18 sigue su oración por él. Pablo sigue orando por él y dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y aquí podemos ver que él era un colaborador fuerte de la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ver un poco la oración. La oración nos muestra la recompensa que aguarda a aquellos que sin esperar un galardón terrenal realizan servicios generosos a los santos de Dios. Vuelvo y repito. Esta oración nos muestra la recompensa que aguarda a aquellos que sin esperar un galardón terrenal realizan servicios generosos a los santos de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos realizan ese servicio terrenal y uno dice, uy, excelente, pero ellos ¿qué esperan? Un reconocimiento terrenal. Pero hay muchos onesíforos que trabajan y hacen sin esperar un reconocimiento terrenal. Y tranquilos, que el reconocimiento se les será dado, bien sea aquí en la tierra o bien sea en el cielo, pero se le dará el reconocimiento. Y es el caso de aquí, Pablo sigue diciendo, mire Señor, dale la recompensa. Dale la recompensa, Señor. Es de aquellos siervos que no espera nada a cambio, que no espera una posesión, un lugar de honor, que no espera un liderazgo como tal, sino que simplemente trabaja para la obra del Señor. Trabaja para el bienestar de sus santos.
Y pues la recompensa será mucho más rica que la recompensa que se le dará o que se le puede dar aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál será la recompensa que el Señor le dará? Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué es lo que Pablo le estaba pidiendo a Dios en esta oración? Por Onesíforo. Lo que le estaba diciendo es que, Señor, que sea salvo. ¿Qué mayor recompensa? ¿Qué dice su versión, Pollo? El versículo 18. Dice que el Señor Jesús le permita encontrar misericordia del Señor Dios en aquel día. ¿Tú sabes cuánto me llegó Onesíforo cuando estuve en Efeso? Bien, la recompensa no tiene valor la que está dando aquí, la que está pidiendo aquí el apóstol Pablo. No tiene un valor monetario, no tiene un valor terrenal, sino un valor eterno. Señor, sálvalo. ¿Ya? Sálvalo, Señor. Y esa es la oración que uno hace como siervo de Dios por toda la iglesia. Por toda la iglesia. Por aquellos que trabajan en la obra del Señor, por aquellos que son diligentes para el beneficio de los siervos de Dios, de los santos de Dios, sin esperar nada a cambio. ¿Qué mayor recompensa? ¿Qué más queremos? El que quiera más, vaya que le piquen caña, y si están atentos. Pero Pablo ora para que el Señor sea otorgando esa misericordia. ¿Y quiere que le diga algo? Que el Señor oye esa oración. El Señor oye esa oración. Porque sencillamente el Señor dará el pago al hombre según su obra, su actuar. Y si está actuando conforme a la palabra de Dios, quiere decir que ha retenido la palabra de Dios, quiere decir que ha guardado la palabra de Dios. Y si ha retenido y ha guardado, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Mora en esa persona. Mora en esa persona. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona, pues sencillamente el Padre a quien ve. El Dios juez a quien está viendo. A Él mismo. Se está viendo reflejado a Él mismo. Y es ahí donde viene la recompensa. ¿Sí ve por qué el final de 2 de Timoteo capítulo 1 nos ordena y nos insta a retener y a guardar? Porque si retenemos y guardamos el buen depósito, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y cuando haya ese momento de prueba, pues sencillamente no vamos a ser de los que salgamos corriendo, sino de los que perseveramos. Sabiendo que hay que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Pero el que nos hace perseverar es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos da esa fuerza para hacerlo. En aquel día, pues aquel día es el día del juicio final. El día del juicio final. Cuando el Señor nos recompensa, no es por nuestros méritos o por alguna grandeza que haya en nosotros. ¿No lo ves? No es que yo veo que Santiago, mejor dicho, ese muchacho es el mejor. Cómo hace caso, cómo es disciplinado, cómo... No, Santiago, no por eso. El Señor no lo va a recompensar por eso, aunque debe que hacerlo. El Señor nos recompensa es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, por Él mismo. Por Él mismo. Y en vez de demostrar ser un juez severo en el día del juicio, para aquellas personas que mora el Espíritu Santo de Dios en ellas, lo que va a mostrar es ser un Padre amoroso.
un Padre amoroso. No el juez severo, sino el Padre amoroso. Porque nos ha dado su sello, que es su Santo Espíritu. ¿Qué podemos concluir de esta última sección del capítulo 1 de 2 Timoteo? Podemos concluir, saqué dos conclusiones muy prácticas. Lo primero es que nosotros debemos que retener y guardar fielmente la palabra de Dios. Y no solamente guardarla porque sí, porque vemos que hay muchas personas que no creen en la palabra de Dios, pero la saben. Sino que nosotros debemos que retenerla y guardarla fielmente de acuerdo al sentido en el que fue inspirada. De acuerdo al sentido en que fue inspirada. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios inspiró la palabra de Dios? ¿Por cuál tenemos este registro? El propósito fue para conocerlo a Él, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, por el cual podemos ser salvos. Ese es el propósito. Y en ese sentido es que nosotros debemos que retener y guardar la palabra. Y el que nos guía para retenerla y guardarla en ese sentido, pues ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. No nosotros, no mi mente brillante y maestra que todo lo guarda. No, es el Espíritu Santo de Dios. Y lo segundo es que tenemos dos ejemplos de unos siervos infieles y unos siervos fieles. La pregunta es, ¿qué tipo de siervos somos nosotros para con Dios y para con nuestros pastores? ¿Qué tipo de siervos somos nosotros para con Dios y para con nuestros pastores? Porque aquí el ejemplo de Onesíforo no solamente es siervo fiel para con Dios, como la gran mayoría se enfoca, no, es que yo sirvo nomás al Señor nuestro Dios. Sí, pero el Señor nuestro Dios ha dado pastores a su iglesia. Y en este caso vemos que Él también es fiel ¿a quién? A su pastor. Entonces, iglesia, ¿qué tipo de siervos somos nosotros? ¿Siervos fieles? ¿Siervos que vivimos conforme a la palabra de Dios? ¿Siervos que servimos conforme a la palabra de Dios? ¿O siervo de los que venimos a la iglesia y ya cumplí? El no dejar de congregarme, ya cumplí. Pero nomás estuvo presente su cuerpo, pero su ser estuvo en otro lado. ¿Qué tipo de siervos somos nosotros? Y quiero terminar con un pasaje que creo que todos lo sabemos, pero quiero que vayamos allá. Y es 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Léalo, por favor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias. Las otras versiones. Daniela, ¿tiene? Léalo, por favor. 15:58, 1 Corintios 15:58. Queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Gracias. Alonso, ¿la tiene? Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien sabe que su trabajo no es en vano. Bien, amor. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Gracias. Iglesia, el trabajo que nosotros hacemos
para la obra del Señor no es para el hombre, no es para los pastores, no es para los siervos de la iglesia, es para Dios, es para Dios. Y del Señor es tan fiel que Él nos capacita y nos da la fuerza para hacerlo. Y aparte de que Él nos da su Santo Espíritu y nos da el poder y la fuerza para hacerlo, Él nos da la recompensa. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor dará la recompensa. Y el Señor conceda que encontremos misericordia al lado de nuestro Señor en aquel día. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, ¿cómo termina diciendo, cómo nos muestra a Onesíforo en el final? Dice, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Trabaja y trabaja en la obra del Señor. 2 Timoteo 1:18, el final. Trabajó y trabajó en la obra del Señor siempre. Poniendo su mirada en el Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amado Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias porque eres tú el que nos permites venir, congregarnos, aprender un poco más de ti. Ayúdanos, Señor, a retener y a guardar las sanas palabras tuyas, con el único propósito, Señor, de que tu nombre sea exaltado, que tu Santo Espíritu more en nosotros, que sea una evidencia de que tu Santo Espíritu está morando en nosotros. Y permítenos, Señor, todo el tiempo trabajar en la obra tuya, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire que todas las predicaciones terminan con un mensaje. Y ese mensaje viene desde la antigüedad. ¿Recuerdan lo que dice el sabio Salomón en el último capítulo de su libro? Dice: el propósito de todo discurso, de toda predicación oída, es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su palabra, retenga su palabra. Iglesia, retenga y guarde las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin de toda predicación: enseñarnos a ser fieles retenedores de su palabra, para poder ser hacedores de ella, donde quiera que vayamos. Que Dios los continúe bendiciendo grande y grandemente. Nos vemos el jueves 6:30, viernes ensayo del Ministerio de Alabanza, sábado las clases de teología del MINS, y nuevamente el domingo a las 9 en punto de la mañana. Bendiciones, iglesia.